Hola, mi nombre es Gina Osuna y mi tema a exponer es la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? Es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción de las personas sobre un tema en particular. Genera ideas y suposiciones que pueden ayudar a entender cómo es percibido un problema y ayuda a definir opiniones relacionadas con ese problema. El siguiente es, ¿qué es un investigador cualitativo? Pues este es el que trata de comprender a las personas dentro del marco de ellas mismas y trata de identificarse, ¿sí?, con las personas que estudian, pues para entender la realidad de ellas. El siguiente es, ¿a qué preguntas responde la investigación cualitativa? Pues esta responde, los investigadores sintetizan los aspectos teóricos, temáticos, metodológicos y empíricos para contribuir con el eje transversal del proceso de indagación. El siguiente son los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. Pues se dice que dentro de las ciencias sociales los estudios se pueden conducir con diseños flexibles, alternativa que no está vinculada al estilo de ligación cualitativa. No obstante, el objetivo de este es presentar las características dentro de las ciencias sociales. El siguiente es el diseño estructurado. Sus características son, primero vamos con qué es. Es un plan con una secuencia unidireccional cuya se inicia con propósitos de la investigación hasta arribar a la recolección y análisis de datos. Y sus características son parte de objetivos finales precisos y teórico que delimita y define conceptualmente su campo de estudio y una metodología rigurosa para obtener datos comparables. Por último está el diseño flexible, pues este se refiere a la articulación interactiva de los elementos y los aspectos relevantes de la realidad analizada a la investigación. Buenas tardes, mi nombre es Paula Alejandra Rodríguez Díaz y voy a exponer el abordaje etnográfico en la investigación social. Primero tenemos que conceptualizar qué es etnografía, la etnografía es una investigación cualitativa perteneciente a las ciencias sociales que busca interpretar y describir los diferentes grupos humanos o comunidades. Surge de la antropología, de hecho se desarrolla y se consolida allí. Y la antropología cree que la etnografía ayuda mucho a las investigaciones sociales y pues a resaltar más la otredad sociocultural, el cual es reconocer que el otro es diferente a mí. Antes la etnografía tenía un concepto literal de describir culturas, porque de eso solo se trataba. Hasta el siglo XIX que quisieron hacerlo, de una manera más científica, con un abordaje más científico, centrándose en el evolucionismo, porque comparaban las culturas primitivas con las metrópolis. Para tener un buen procesamiento teórico metodológico de la etnografía se necesita tener un buen trabajo de campo y una buena reflexibilidad. Reflexibilidad es reconocer que nuestra propia realidad es diferente para el ajeno, y pues el trabajo del campo es necesario para dar a entender lo que hemos vivido. Para ello se necesita tener el aprendizaje de mirar
diferenciar entre observar y mirar. Es decir, si algo está pasando con las comunidades que estás estudiando, no solo la miras, la observas, te detienes y reflexionas sobre ello. Y pues también está en eso de saber qué es importante mirar y qué no. Es decir, qué cosas son importantes y cuáles no, para meter en tu trabajo de campo. De segundo está el aprendizaje de charlar o de dialogar, el cual necesitamos tener una buena comunicación con los actores con los que nos estamos relacionando. Es decir, si ellos están pasando por momentos de tristeza, tú los vives con ellos. Si están pasando alegrías, ellos te los van a compartir y tú lo vas a vivir plenamente. Por último es codificar o registrar, en pocas palabras, que digamos esa experiencia que tú has vivido, tienes que ponerla, de hecho, pues tal como al nivel de tu experiencia vivencial. Y eso sería todo por el abordaje etnográfico en la investigación social. Vale, voy a exponer qué es la teoría fundamentada en los datos. La teoría fundamental en los datos es una investigación metodológica que tiene datos sistematizados y analizados. El TIFRI propone dos grandes estrategias, el cual son la comparación constante, la cual consta de recoger, analizar y codificar datos para desarrollar una teoría, y el muestreo teórico, que se realiza para describir categorías y sus propiedades dentro de una teoría. Para realizar el procedimiento del TIFRI se necesitan tres componentes. La recopilación de datos, la cual se hace generalmente, se usa como herramienta en las entrevistas, pero también se puede hacer mediante observaciones de diálogos, análisis de documentos y literarios, así como focus group. De segunda está, la codificación, que es comparar los datos recogidos en el proceso anterior, y finalmente está la delimitación de la teoría, la cual nos habla, de maximizar las similitudes de los datos y luego minimizar las diferencias para luego hacer el paso contrario y así tener los dos lados de la moneda de la investigación. Muchas gracias. Bueno, también me tocó lo de historia de vida y método biográfico. Pues nos dicen que hace décadas es considerado como una de las principales tradiciones sobre los abordajes de una investigación. Los métodos biográficos se describen y pues se analizan en hechos de vida de una persona, como los sucesos de lo que le ha pasado en la vida, podemos decir experiencias, así para poder comprenderla, o sea, entender qué pasó en esa historia de la vida de un sujeto, de alguna persona. Bueno, historia de vida en las ciencias sociales, que es la historia. Sí, también es como, casi lo que dije, que se centra a un sujeto individual, del análisis de la narración que está haciendo el investigador, sobre todo un investigador, sobre la experiencia de lo que ha tenido en la vida. Ya en la historia en las ciencias sociales, ellos conllevan a una historia, no es solo de la historia, digamos, de esta persona, sino que es más como de lo que puede, expresar la vida, pero usa problemáticas como más que todo en el sector de la sociedad, en temas así, en estas problemáticas más que todo, no solo se centra en la historia de un individuo, sino que también en la sociedad. Por ejemplo, un ejemplo que dice Criswell es que él distingue entre una perspectiva más clásica de los estudios biográficos, en la que el investigador recurre a supuestas teorías, así para comprender los relatos de una vida de investigación desde su propio punto de vista. Él ese punto de vista nos da, es que no solo se relata, como no solo los relatos que conlleva, sino que se muestra más como a la parte de lo teórico que él está presentando o que él investiga, más a la teoría básica que a lo otro. Bueno, pasamos a lo que son las raíces de métodos biográficos. Pues más que todo esto se llevó a cabo en la Escuela de Chicago, que se destacó como un volumen, más innovador, por decirlo así, en lo que era la historia de lo biográfico y
y el estudio de aquellos casos. En los más así clásicos de trabajo tenemos a Dilthey de 1948, a Simmel de 1986 y a Weber de 1969. También está B.A.C. Ferrarotti de 1995. Ellos han insistido en la importancia de lo que es la interacción social. Bueno, la historia de vida como herramienta de investigación social. Recurrir a la historia de vida directamente es una estructura del estudio. O sea, la historia de vida es, sí, como lo habíamos mencionado antes, una herramienta metodológica en la cual la biografía de un individuo, o por decirlo así, su trayectoria, se puede profundizar más que todo, digamos, como en hacerle preguntas, por decirlo así, en la familia, para que el investigador pueda formular o, por decirlo así, pueda abordar qué es lo que se estudia de esta biografía o de esta historia de vida. Bueno, pues el siguiente paso es cómo se hace una historia. Pues esta requiere una investigación muy cuidadosa, o sea, una planificación que toma como una de las primeras investigaciones que realiza la historia de vida, o así sea de relatos, más que todo lo que conlleva o lo que el sujeto quiere contarnos. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos de cómo se puede hacer una historia de vida, nos lo daban en un cuadro que yo escogí uno, que dice Berthaus, 1983 al 86. La historia de vida la contaron, sacaron como 5 procesos primero, 5 pasos, por decirlo así. Primero hicieron lo que era la apertura del terreno. Segunda, la obtención de las entrevistas, así pues cómo lograban entrevistarlo y pues preguntarle cosas, ¿sí?, sobre su vida, sobre la historia. Cómo fueron las preparaciones de las entrevistas. O sea, todo eso fue un procedimiento como rigurosamente para poder realizarlas. La realización de las entrevistas, cuándo las realizaban, el tiempo, la hora, la fecha, y ya sí el análisis, o sea, como ya la conclusión de todas las entrevistas que realizaron. Bueno, la historia de vida, como el muestreo, pues básicamente eso se profundiza en temas para así la historia sea un éxito. Está como lo que es el muestreo, lo que es el contexto y las guías de tema. Le voy a dar algo breve, digamos, sobre el muestreo. Bueno, pues el muestreo, pues se dice que es una técnica, ¿cierto?, de selección que no solo muestra estadísticamente la población al elegir a una persona, ¿sí?, aleatoriamente, y pues espera uno conseguir, digamos, de la población saber quién o a quién se le puede hacer una entrevista. ¿Qué aporta la historia a las investigaciones en ciencias sociales? Pues ellos destacan un potencial creativo y una capacidad para poder iluminar campos de la acción humana. Como así decirlo, como veníamos diciendo, la tradición metodológica que ellos utilizan. La relación entre el individuo y una sociedad. Pues se dice que un individuo puede iluminar no solo un caso particular, sino también un momento histórico, o sea, como en el sector social o un ámbito de una actividad en la que se puede desarrollar. Pues eso lo dice Ferrarotti, ¿no? Y pues ya como más en lo de la sociedad, esa se puede leer a través de un relato de vida de un individuo. Los estudios de caso en la investigación sociológica. Pues esto es sí, algo como más corto, es sobre la experiencia actual de una investigación social, ¿cierto? Y se analiza a través de otras perspectivas, más así por la tradición cualitativa y de la integración metodológica. ¿Cómo y cuándo surgen los estudios en los casos metodológicos de investigación cualitativa en ciencias sociales? Pues los primeros antecedentes, o sea, de la cualitativa, como decirlo así, los hechos se asocian más a preocupaciones surgidas en un entorno. Y la cuestión social en distintos países de Europa, más que todo, fue como más como en Europa, sobre lo que hicieron sobre problemáticas, y a través de entrevistas y consultas de diversas personalidades, obtener una información con distintos grados de sistematización. Bueno, y los estudios de caso en la investigación actual, eso se divide en lo que son los estudios de casos únicos o estudios de casos múltiples. El estudio de caso, pues esto va como más determinado como un fenómeno que tiene pues su espacio, su tiempo, la fecha, ¿cierto?, que se lleva a practicar cualquier problemática que se realice en la sociedad. Buen día, mi nombre es Darcy López y hoy vengo a exponer el uso de la computadora como auxiliar en un análisis de los datos cualitativos. Bueno, empezando, este capítulo va dirigido a las personas que ya tienen un previo conocimiento o están familiarizados con los métodos cualitativos o aquellos que iniciaron el tema recientemente. Aquí podemos ver cómo la guía nos explica
los pasos a seguir para tener un buen análisis cualitativo. Vamos a comenzar con un poco de la historia para entrar más a detalle. Bueno, en la década de 1980 los investigadores sociales utilizaban herramientas informáticas solo para el cálculo estadístico de los datos, o sea, los métodos estadísticos. Técnicamente, esa era la base del análisis cualitativo de la época, ¿verdad? O sea, a partir de ese momento, las nuevas tecnologías de la comunicación, de la formación, beneficiaron fuertemente este campo, ya que comenzaron a contar con equipos con un poderoso hardware. Bueno, la convergencia digital. La investigación cualitativa, como otros ámbitos científicos, también está siendo influenciada aceleradamente por el desarrollo y el despliegue de las tecnologías de la información. Para entender este fenómeno, o sea, es necesario comprender el concepto de convergencia digital. Bueno, la convergencia digital es potencialmente uno de los desarrollos tecnológicos más significativos que pueden existir al investigador cualitativo. En los últimos años, las metodologías cualitativas han logrado una gran aceptación por parte de los investigadores de distintas disciplinas. Esto trajo aparejado el desarrollo de una serie de herramientas informáticas que intentan auxiliar al investigador cualitativo, en la ardua tarea de procesar tareas con datos. Si bien en un principio se conformaron con los programas de tipo multipropósito, como un procesador de textos o un administrador de base de datos, a partir de la década de 1980 y pues con el desarrollo hasta llegar a 1990, comenzó a proliferar una serie de programas específicos para el análisis de datos cualitativos, conocidos con la sigla CAQDAS, que sería Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software. Bueno, reflexiones acerca de los CAQDAS. Muchos han escrito sobre el uso de las computadoras de análisis de datos cualitativos. Algunos autores muestran preocupación con respecto a que el software pueda guiar a un investigador en alguna dirección en particular. Otros piensan que la utilización de estos programas podrían distanciar al investigador de sus datos, llevándolos a efectuar un análisis cuantitativo de los análisis cualitativos, que pues es la función en sí. Sin embargo, muchísimos investigadores, que son los más fervorosos defensores de los CAQDAS, sostienen que estos permiten un proceso ajustado y transparente en el análisis de datos. ¿Cuáles son las funciones destacables de los CAQDAS? Primero, incorporación de documentos, organización del trabajo, proyecto y datos, manejo de distintos tipos de datos cualitativos, codificación, autocodificación, búsqueda del texto, búsqueda de códigos, incorporación y recuperación de los memos o anotaciones, variables, atributos y agrupaciones, sistema de hipertexto, confección de mapas conceptuales o redes semánticas, construcción de teoría, interfaz con datos cuantitativos, reportes, publicación de internet y trabajo en equipo y autoría. Gracias.